Bien, vamos a dar inicio con el siguiente ejercicio que está relacionado con el tema de la dinámica rotacional. Este ejercicio es un tipo de problema que ya se ha resuelto anteriormente utilizando la segunda ley de Newton, pero a diferencia de este nuevo caso que vamos a resolver, se asumía que la polea tenía como único objetivo cambiar la dirección de la cuerda. Es decir, la polea se tomaba como un objeto con masa despreciable y por lo cual pues no entraba en juego a la hora de hacer el análisis. Sin embargo, en este tipo de problemas, ya que estamos revisando la dinámica rotacional y más aún tenemos el concepto de inercia rotacional, veremos que la situación cambia ligeramente. Bien, vamos a analizar este ejercicio partiendo de lo que ya conocemos, que es aplicar un diagrama de cuerpo libre a los elementos que están presentes en este problema para analizar todas las fuerzas que pudieran estar actuando. Podemos notar, por ejemplo, que para la caja o el bloque A, las fuerzas que van a estar presentes son una fuerza de tensión que vamos a llamar T sub A y su peso que estaría actuando hacia abajo en el eje Y. Como resultado de esta interacción, vemos que este objeto tiene que moverse hacia arriba. Lo podemos verificar en la figura. Por lo tanto, estos dos términos van a estar igualados a una masa por aceleración con signo positivo, puesto que el objeto tiene que ascender. Por otro lado, para la partícula o la caja B, tenemos nuevamente dos fuerzas que van a estar actuando sobre de esta. La tensión, que vamos a llamar tensión B, y su peso, que estaría actuando hacia abajo. Por su parte, este objeto va a tender a moverse en la dirección de la Y negativa, es decir, tiene que descender. Por lo tanto, eso lo indicamos al igualar esta suma de fuerzas a menos la masa de este bloque por la aceleración que va a experimentar. Bueno, hasta aquí nada distinto. Podemos recordar que este tipo de problemas ya se resolvieron anteriormente. La diferencia está en que en aquellos momentos decíamos, las tensiones van a ser las mismas porque vamos a asumir que la cuerda no se estira y por lo tanto, pues estos dos términos de tensión se pueden igualar sin problema. Adicionalmente, también asegurábamos que la aceleración con la que estos dos bloques se iban a estar desplazando iban a ser el módulo las mismas. Bueno, esa última idea sigue siendo válida, pero no así el supuesto de que las tensiones van a ser iguales. Y a continuación vamos a aclarar por qué. Si tomamos en cuenta ahora lo que está sucediendo con la polea, podemos ver que esta fuerza de tensión A tendría una reacción en la polea. Recordemos que ocurre la tercera ley de Newton, así que si bien la tensión sobre el bloque apunta hacia arriba, esta misma fuerza actuando sobre la polea estaría actuando hacia abajo, con el mismo módulo de esta tensión. Algo similar estaría sucediendo sobre el otro extremo de la polea, por sobre el otro lado. Aquí tenemos la tensión
que está actuando sobre la caja, apuntando hacia arriba ahora, pero sobre la polea, esta fuerza estaría dirigida hacia abajo. Como resultado de que estas dos fuerzas que están aquí presentes no son iguales, las torcas que estas fuerzas van a generar van a ser también distintas. Y como resultado de la acción de estas dos torcas que no están equilibradas, vamos a tener una rotación en la polea. La polea va a rotar, va a girar sobre un eje que pasa justamente por su centro, haciendo que pues esta caja de la derecha descienda y que la otra caja ascienda. ¿Qué pasaría si estas dos fuerzas fuesen iguales, como anteriormente habíamos considerado en problemas ya pasados? Pues que evidentemente no tendríamos una rotación en la polea. La polea estaría fija. Y si la polea está fija, pues este sistema no se movería. Aquí está la distinción entonces con lo que hay que tener ahora precaución. Hay que tomar en cuenta que los objetos pueden girar debido a la acción de fuerzas que generan torque. Bien, aplicando la segunda ley de Newton, pero para las rotaciones, vamos a tener lo siguiente. La torca total va a ser igual a la suma de las dos torcas individuales. La torca producida por el objeto A más la torca producida por el objeto B. Y eso tiene que ser igual a menos I veces, que es la inercia rotacional, por la aceleración angular. ¿Por qué este signo negativo? Bueno, porque como vemos en la figura, o la figura lo sugiere, este objeto, el de la derecha, el objeto B, va a descender. Por lo tanto, este movimiento tiene que generar que la torca, perdón, que la polea gire de esta manera. Lo cual, como podemos notar, tiene una dirección horaria. Y una dirección horaria va acompañada de un signo negativo. Bien, hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre los datos que aquí, bueno, todas las expresiones que estamos teniendo a raíz del análisis de esta polea. Bien, bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver este sistema de ecuaciones para encontrar lo que en este problema nos están pidiendo, que es, aquí está, la aceleración con que las masas MA y MB van a estarse desplazando, tanto hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Bueno, para esto, pues vamos a tener que reescribir las torcas en términos de las fuerzas que las están produciendo, teniendo en cuenta el signo de cada una de estas torcas. Por ejemplo, la torca producida por la tensión, voy a ponerlo aquí, la tensión A, ¿qué signo tiene?
Es decir, esa fuerza estaría produciendo una torca con signo positivo o signo negativo. Profe, la torca producida por la masa A sería positiva. ¿Cómo sabemos, buenos días, que la torca producida sería positiva? Porque la masa, bueno, la fuerza que produce su peso va a tender a girar a lo que es esa polea hacia el lado, bueno, al contrario de las manecillas del reloj. Muy bien, así es. Hay que fijarnos en qué dirección va a producir la torca que debida a dicha interacción. Muy bien. En este caso, la tensión que está actuando justo en este punto sobre la polea producirá que ésta gire en contra de las manecillas del reloj. Por su parte, ¿qué podemos decir acerca de la torca producida por la tensión B? Será negativa. Muy bien, ¿y esto es debido a qué? ¿Cómo sabemos que es negativa? Porque va a hacer girar la polea en sentido horario. Es correcto, exactamente. Esta fuerza produce una torca que genera que esta polea, en este punto, comience a girar en sentido horario. Muy bien, pues justamente teniendo en cuenta estas ideas es que podemos asignar los signos positivo o negativo a las torcas que tenemos aquí. Ahora, recordemos que la torca es igual a el módulo es igual a R por F por el seno del ángulo θ que se está formando entre estos dos vectores, donde R es el vector, bueno, es el módulo del vector que va del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza, y F, el módulo de la fuerza aplicada. En este caso, ¿cuál será la expresión para cada una de estas torcas? En términos de la fuerza que la está generando. ¿Puede repetir eso último, profe? Porque se trabó. Sí, las torcas que ya sabemos que van a estar siendo aplicadas, ¿cómo se expresarían cada una de ellas en términos de las fuerzas que las están produciendo? Sería la torca, digamos que la torca A va a ser igual a, ahí como la fuerza se puede poner el peso de la masa A. A ver, primero vamos a recordar nuevamente el módulo de la torca, que es la que necesitamos aquí, es igual a R por F por el seno del ángulo que hay entre los vectores R y F. El vector R
es el vector que va del punto de rotación o del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. Entonces, en este problema, a ver, voy a borrar esta parte. Voy a borrar esto. Y, bueno, espero que se alcance a distinguir. Del eje de rotación de la polea hacia el punto en el que se está aplicando esta fuerza, tenemos nuestro vector R. ¿Cuál es el módulo de este vector? Sería R. El radio de la polea, muy bien. Y la fuerza que la estaría, bueno, que está actuando es la tensión TA. No el peso, cuidado, aquí no es el peso. Porque si decimos que es el peso, estaríamos diciendo que la tensión está equilibrada, es exactamente igual al peso. Lo cual no es cierto porque, como tenemos aquí en esta ecuación, para que eso suceda, para que la tensión sea igual al peso, este objeto tiene que tener aceleración cero. Y eso no es lo que se está observando, porque va a estar acelerándose hacia arriba. Aquí hay que recordar la tercera ley de Newton. A toda acción, esa es la acción, corresponde una reacción, aquí está, de igual magnitud, pero en direcciones opuestas. Aquí están, direcciones opuestas sobre la misma cuerda y actúan en objetos distintos. Esta fuerza está actuando sobre el bloque A y esta otra está actuando sobre la polea. Hasta aquí vamos bien con los puntos importantes. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, tomando en cuenta este comentario y lo propio para la otra fuerza, podemos escribir lo siguiente. La torca A es igual a la tensión en el bloque A por el radio de la polea. Y a esto le vamos a restar la torca B. La torca B es igual a la tensión en la cuerda B por el radio de la polea. Y esto es igual a menos la inercia rotacional de la polea por la aceleración angular. Bien, escrito de esta manera, aquí ya aparecen nuestras incógnitas. Tensión A, tensión B, tensión A, tensión B. Entonces, como que ya podemos ir viendo que estas ecuaciones se pueden ir relacionando una con otra. Pero nos falta un detalle. Aquí hay una aceleración angular. Y en los que tenemos acá, tenemos aceleraciones lineales. Esos que se miden en metros por segundo cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer a continuación es ver si hay una relación entre esta aceleración angular y estas aceleraciones. Hay que notar, o en este caso considerar, que la cuerda va a seguir siendo inelástica, es decir, no se va a estirar conforme los bloques vayan subiendo o bajando respectivamente.
ni tampoco va a resbalar de la polea durante el movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Estas condiciones que se están imponiendo aquí, ¿cómo se traducen realmente en el movimiento de la polea? Bueno, pues que cuando el bloque B, por ejemplo, baje cierta cantidad de distancia y se acelere, en esa misma proporción nuestra polea va a estar rotando. Eso es lo que está pasando. Cuando este bloque descienda, el bloque B descienda, o bien el bloque A ascienda, en esa misma proporción, esta polea va a estar rotando. Eso quiere decir entonces lo siguiente, que la aceleración tangencial que están experimentando, por ejemplo, la caja B, está relacionada con la aceleración angular que tiene la polea. Cuando se acelera alguno de los bloques, en automático, vamos a ver, como respuesta inmediata, la polea va a comenzar a girar y va a adquirir una aceleración angular en el caso de este objeto. Pero sabemos que hay una relación entre estas dos cantidades, entre la aceleración tangencial que va a estar ocurriendo justo en su borde y la aceleración angular con la que sabemos que va a estar dando vueltas. ¿Cuál es esa relación? Pues recordamos. Lo que podemos recordar entonces es que con estas condiciones se cumple que la aceleración con la que cada bloque se va a estar moviendo, en valor absoluto o en módulo, van a ser exactamente de la misma cantidad. La aceleración del bloque A es igual a la aceleración del bloque B. Y esto a su vez, como una aceleración tangencial, va a ser igual a R veces la aceleración angular en la polea. Esta ecuación ya la habíamos visto con la anterioridad, la habíamos, tal vez no está aquí, la habíamos demostrado ya.
Así que esta ecuación nos relaciona lo que está sucediendo con la polea, cómo se está acelerando, con las aceleraciones con las que los bloques van a estarse moviendo, ya sea hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Así que nuevamente aquí tenemos el radio de la polea. Muy bien, pues tomando en cuenta todo esto que se acaba de comentar, estas tres ecuaciones, esta que ya conocíamos, esta ecuación no es nada nueva, la ecuación 2, que surge de la segunda ley de Newton para rotaciones, y esta relación que surge de haber considerado que la cuerda es inelástica y que no resbala de la polea durante todo el movimiento, nos van a permitir comenzar a pues relacionar toda la información que tenemos. Por ejemplo, sustituyendo las ecuaciones, la ecuación 3 en las ecuaciones 1 y 2, tenemos lo siguiente. De la ecuación de la izquierda que tenemos al inicio, podemos ver que la tensión es igual a la masa del bloque A por la suma de la aceleración con la aceleración debida a la gravedad. Aquí ya hemos prescindido del término A sub A porque solamente hay una aceleración. No es que existan dos en este problema, es solamente una. Los dos objetos, bueno, los dos bloques se van a estar moviendo con la misma aceleración lineal y esta misma aceleración angular está relacionada con la aceleración angular en la polea. Otra ecuación que vamos a tener entonces es para el bloque B. Para el bloque B tenemos esta igualdad al inicio. Aquí ya no está A sub B, simplemente A. Despejamos la tensión B y llegamos a esto que vamos a llamar la ecuación 5. Aquí podemos notar que la aceleración efectiva con la que este bloque se va a mover es G menos A. Y finalmente, en la ecuación de la torca, tenemos lo siguiente. Aquí ya la aceleración angular la hemos reemplazado por la aceleración lineal entre el radio de la polea. Comenzaremos a hacer un despeje simple para dejar esta resta de tensiones sola y nos queda esto. Así que ya tenemos ecuación 4, 5 y 6. Que se obtuvieron de las ecuaciones que tenemos aquí arriba, de la ecuación, bueno, de la pareja de la ecuaciones 1, de la 2 y de la 3. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre los pasos para obtener estas tres ecuaciones finales, la 4, la 5 y la 6. No problema. Muy bien. Bueno, pues llegados a este punto, lo que resta ya es hacer los pasos algebraicos necesarios para conocer la aceleración A. Conociendo la aceleración A, conocemos, pues, evidentemente, la aceleración con la que cada uno de estos bloques o cajas se estaría desplazando de forma vertical. Así que el paso más evidente es sustituir en la ecuación 6 a las ecuaciones 4 y 5.
Aquí está nuestra ecuación 6. Aquí previamente la ecuación 6 ya se multiplicó por un -1 para quitar este signo negativo en la inercia rotacional. Y eso entonces cambia el orden de estos dos términos. Tensión B se vuelve positivo, tensión A se vuelve negativa. Siguiente paso, sustituimos lo que vale cada tensión. Como nuestra incógnita de interés es la aceleración, entonces hay que pues, ir juntando términos semejantes que tengan la aceleración A como un factor común, para después también relacionarla con este otro término que también tiene como factor común a la aceleración que estamos buscando. Del lado izquierdo de nuestra igualdad podemos reescribir lo que está aquí. Aquí está, hemos dejado juntos los términos que tienen como factor común la A. Seguimos con el trabajo hasta llegar a esta expresión. Ahí están todos los pasos. Bien. Lo que tenemos aquí es justamente la aceleración con la que tanto el bloque A como el bloque B se estarían moviendo durante su desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en el eje vertical. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre los pasos que se muestran en la pantalla? Mira, profe, ¿cómo despejó esa aceleración que está multiplicando a la masa A más la masa B? Ok, hay que notar que esta variable, que es nuestra incógnita realmente, está también aquí, del otro lado. Así que lo más adecuado es tomar ese término, moverlo hacia el otro lado de la igualdad, Ajá. cambiándole, claro, el signo, que quede como positivo, y ya se tiene todo para factorizar la A. Ok. Se factoriza y todo lo que queda en la factorización pues se manda dividiendo al otro lado, y que justamente es este término, el término que tenemos en el denominador. Así que Ok, profe. realmente, sí, realmente hay dos pasos ahí. Primer paso, mover el término de MA más MB por la aceleración, moverlo hacia el otro lado de la igualdad, en este caso sería la derecha. El segundo paso, factorizar el término A, que es el término común a todo lo que quede del lado derecho. Muy bien, pues ese sería el resultado. Esa sería ya la respuesta
considerando, como se ha visto, que la polea es un objeto sólido, es un objeto que puede tener alguna forma concreta y que, por lo tanto, a la hora de analizar la dinámica de este problema, pues se tiene que tomar muy en cuenta. En el caso que antes resolvíamos, lo que hacíamos es, sin darnos cuenta, claro, porque no era un concepto que manejábamos o que manejáramos desde el segundo parcial, pero ahora que ya lo conocemos, podemos hablar de él con toda confianza. En aquellos problemas, lo que hacíamos sin darnos cuenta es hacer que la inercia rotacional de la polea fuese cero. Al hacer eso, al hacer la inercia rotacional cero, entonces la aceleración se escribía de esta manera. ¿Eso qué originaba? Que la tensión en cada lado de la cuerda fuese la misma. Es decir, que tensión A fuese igual a tensión B. Eso lo podemos ver aquí claramente. Aquí está. Si la inercia rotacional fuese cero, todo esto se anula y tenemos el producto de dos términos igualados a cero. Como evidentemente el radio de la polea no siempre va a ser cero, o realmente no será cero, lo único que queda por concluir es que la tensión A fuese igual a la tensión B. Y eso es justamente lo que hacíamos antes. Es así como razonábamos los problemas. Pero estamos viendo ahora que eso no sucede. Que estos dos términos no tienen que ser iguales. O no van a ser de hecho iguales. Muy bien. Preguntas, comentarios sobre pues, lo que consistió este ejercicio. No, profe. Muy bien. Bueno, pues este es el ejercicio. Ya tenemos la respuesta. Vamos a ver el último ejercicio relacionado con ese tema. Todo esto que estamos viendo, recordemos, tiene que ver con la dinámica rotacional. La torca, cómo se calcula la torca, cómo se relaciona esta con la aceleración angular y la inercia rotacional. Y como vemos, dato importante aquí, lo voy a recalcar una vez más, a la hora de analizar un problema, cuando se involucran poleas, ya los módulos de las fuerzas de tensión ya no van a ser iguales siempre, porque ahora hay que tomar en cuenta que estas fuerzas producen torcas que pueden girar a la polea. Otros ejercicios que se pueden hacer a modo de práctica son todos los ejercicios que resolvimos anteriormente. Por ejemplo, yo recuerdo que había un problema en el que teníamos una caja, que teníamos aquí una polea y que estaba atada a otro bloque. Bueno, pues lo que se podría hacer a continuación es volver a ese problema, rehacerlo, pero ahora tomando en cuenta que esta polea ya no es un objeto puntual, sino que va a estar rotando. Resolverlo
tomando en cuenta esta información, y ya que se resuelva, como paso final, hacer I igual a 0. Y al hacer la inercia rotacional igual a 0, eso implicaría entonces que la inercia rotacional de esta polea se desprecia y deberíamos recuperar a ese mismo resultado bajo ese supuesto de que la polea simplemente servía para cambiar la dirección de la cuerda, nada más. Así que bueno, a modo de práctica uno podría realizar eso. Otro tipo de ejercicio que se me viene a la mente es, por ejemplo, aquellos donde tenemos planos inclinados. Tenemos un primer bloque sobre el plano inclinado, un segundo bloque colgando y tenemos una polea. Así que podemos hacer el mismo ejercicio. Tomar en cuenta, resolver el problema del plano inclinado con las dos masas, tomando en cuenta que la polea tiene una cierta inercia rotacional, resolver el problema como involucrando las torcas que actúan sobre esa polea, resolver, por ejemplo, encontrar la aceleración o la tensión en cada bloque y después hacer que la inercia rotacional sea cero. Y el resultado que se obtenga cuando la inercia rotacional se hace cero tiene que coincidir con los mismos resultados que se deben de obtener cuando la polea se trabaja como si fuese una partícula puntual. Bien, así que bueno, eso es una sugerencia que no está de más eh, intentar resolverla. Bien, bueno, ahora sí, pasando a lo que será nuestro último ejercicio de este curso. Tenemos lo siguiente. Una rueda de masa M, como la que se muestra justamente en la pantalla, tiene un radio R. Está situada verticalmente sobre el piso y queremos ejercer una fuerza horizontal F en su eje, de manera que pueda subir un escalón contra el cual descansa. El escalón tiene una altura h, como se muestra en la figura, tal que esta altura h es menor a la distancia r. Nos preguntan, ¿qué fuerza mínima F se requiere para lograr que esta rueda logre subir ese escalón? Hay que notar que la fuerza F, nos están indicando en el problema, se tiene que aplicar de forma paralela al suelo y tiene que actuar en el centro de esta rueda. Así que, aunque sabemos que la fuerza mínima que estamos buscando tiene un valor evidentemente desconocido, lo que sí sabemos es cómo se tiene que aplicar. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el análisis del problema. Va a ser una fuerza que tiene que aplicarse sobre el centro de la rueda y de forma paralela al suelo. Bueno, para comenzar a analizar el problema, tenemos aquí ya escrito un dibujo en el que estamos resaltando todas las distancias importantes y las fuerzas que sabemos que van a estar aplicándose sobre este objeto. Así que bueno, vamos a repasar cada una de ellas. Una de las fuerzas que van a estar actuando es evidentemente la fuerza que
F que aparece en la figura, que nuevamente lo recalcamos, es paralela al suelo y actúa en el punto central de esta pieza, de esta rueda. Otra fuerza que va a estar actuando es la fuerza peso. Esta fuerza peso siempre va a actuar, o la podemos dibujar actuando sobre el centro de masa de los objetos. Eso es algo muy importante que hay que recalcar aquí. Sin importar la figura, por ejemplo, supongamos este objeto, su centro de masa estará aproximadamente en esta posición, no en su punto central, sino desplazado un poco más hacia donde hay una mayor cantidad de materia. Bueno, a la hora de analizar, por ejemplo, las rotaciones que se podrían ejercer sobre este objeto, debemos considerar que la fuerza peso siempre va a estar actuando en su centro de masa, siempre. De esa manera, pues, si queremos obtener las torcas, pues ya sabemos a qué distancia hacia cada extremo se tiene que aplicar cada fuerza para poner, por ejemplo, poner a girar este objeto. Pero siempre, dato importante, el vector peso se dibuja actuando sobre el centro de masa de los objetos. Muy bien. Bueno, pues tomando todo esto en cuenta, podemos notar las distancias a las que van a estar actuando cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, hay que también notar, ya se me estaba pasando, como aquí lo mencionamos, el punto en el que el escalón toca a la rueda, este punto en color blanco, se convierte en el eje de rotación. No sé si esto queda claro. Cuando la rueda comienza sube el escalón, va a estar rotando alrededor de este punto. El punto donde el escalón toca a la rueda. Así que las distancias que vayamos a tomar en cuenta van a tener que ser medidas respecto a este punto. Este punto va a ser nuestro eje de rotación. Bien, así que respecto a ese eje, el peso va a estar actuando a una distancia que vamos a llamar D. Y es más, aquí ya hay 90 grados. Así que esta distancia D es además el brazo de palanca. ¿Qué pasa con la fuerza F? La fuerza F tiene la dirección mostrada en la figura, pero respecto al eje de rotación, este punto blanco, se está aplicando a una distancia R menos H. Donde R es el radio de la rueda y H es la altura del escalón. Antes de continuar, toda la información que se ha discutido ha quedado totalmente clara. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasaría? Vamos a analizar esta figura antes de resolver el problema. ¿Qué pasaría si la altura del escalón fuese exactamente igual al radio de la rueda? Porque en el problema fueron muy claros en decirnos que estas dos distancias tienen que ser distintas. De hecho, nos dicen h es menor a r. Pero ¿qué pasaría o qué no pasaría si esta altura h coincidiera justamente con el radio de esa rueda?
no podría subir. ¿Por qué? Mm, Porque la fuerza estaría, digamos, como que siendo... La fuerza estaría como empujando al escalón, ¿no? Bueno, no empujando, sino que se para por el escalón. Ok, a ver, eso querría decir que este punto, el eje de rotación, estaría justamente en el centro, bueno, a la misma altura que el centro, ¿no? Sí, De la rueda. Muy bien. ¿Y cuánto mediría el brazo de palanca? me diría cero. Exactamente, cero. Muy bien. Tendría un valor de cero. Sin importar el valor de la fuerza. ¿Y qué tenemos aquí? Si el brazo de palanca o la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en que se aplica la fuerza es cero, sin importar la fuerza que se aplica, ¿cuánto valdría la torca? Cero. Exacto, cero. Entonces, no importa qué tanto nos esforcemos, cuando la altura del balcón coincida con o llega a coincidir con el radio de la rueda, no va a haber torca producida. No va a haber manera de que se produzca una torca. Y esa rueda, pues por lo tanto, no va a girar. Y al no haber giro, pues no va a subir por el escalón. Eso justamente hay que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, cuando bueno, este detalle, entre muchos otros, habría que tomarlo en cuenta, por ejemplo, si un auto, con las ruedas que tiene, se pretende hacer subir una rampa escalonada. También hay que tomar en cuenta qué tan altos son los escalones y el radio de las ruedas. Bien, pues eh, considerando esto, bueno, regresando, mejor dicho, a nuestro problema, donde la altura del escalón es menor al radio de la rueda, tenemos lo siguiente. La torca total va a ser igual a la torca producida por el peso más la torca producida por esta fuerza. Aquí podemos ver que la torca producida por el peso va a ser mg por d, por esta distancia d que hemos puesto aquí en línea punteada. Respecto a este eje, respecto a este punto, espero que sea claro, la torca producida por el peso va a ser positiva. Va a ser, tendería a ser que esta rueda girase en el sentido en contra de las manecillas del reloj respecto a este eje. Por su parte, la torca producida por esta fuerza F, la desconocida, tiene signo negativo, porque esta fuerza hace tender a la rueda a girar en el sentido horario. Y el brazo de palanca con el que esta fuerza estaría aplicándose sería de R menos H.
Entonces el eje por el que va a rotar ahora, digamos que es la esfera o qué era. El eje por el que va a rotar la rueda es el punto blanco. Ahora va a ser ese. Sí, ese es sobre el que va a estar girando. El punto en el que el escalón toca la rueda. No va a girar respecto a su eje, perdón, respecto a su centro de masa. Va a girar respecto a este punto, el donde se entran en contacto el escalón y la rueda. Digamos que si dibujamos esto, tendríamos la rueda primero a nivel de suelo, después así, y finalmente así. Así que la rotación ocurrió de esta manera. ¿Sí es claro Sí, cómo, cómo se analiza el problema? Ok, bien. Bueno, pues ya tenemos la expresión para la torca total, que es igual a la suma de estas dos torcas. Una torca con signo positivo, la otra torca con signo negativo. Bueno, hay que recordar lo que nos pedía el problema. ¿Qué fuerza F en valor mínimo se requiere para que esta rueda suba el escalón? Estamos buscando la fuerza más pequeña posible. Bueno, la fuerza más pequeña posible que se puede aplicar es aquella tal que haga que esta torca, la suma total, sea cero. Cualquier otra fuerza por arriba del valor mínimo, pues evidentemente provocaría que la suma de estas torcas no fuese cero. Pero estamos buscando la mínima. Así que si esto es mayor o igual a cero, pues vamos a buscar justo el valor para el cual se cumpla la igualdad. ¿Sí queda claro por qué tenemos que igualar esto a cero? sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuevamente, como estamos buscando el mínimo valor para la fuerza F, eso se logra haciendo que la torca total sea cero. Porque ese es el menor valor que puede tomar. No ningún valor más pequeño que eso se podría generar. Así que haciendo despeje, encontramos este valor. Donde, aquí hago la aclaración, donde esta D se ha expresado en términos de los datos dados en el problema, que es el radio de la rueda y la altura del escalón. Esta D se puede encontrar fácilmente aplicando el teorema de Pitágoras. Podemos ver aquí que se forma un triángulo rectángulo. Sabemos cuánto mide la hipotenusa, que es el radio de la rueda. Sabemos cuánto mide este cateto, R menos H. Así que este otro cateto, el D, que hemos llamado D, y que no aparece en ningún punto de nuestro esquema, lo podemos escribir en términos de R, el radio de la rueda y la altura del escalón. Así que bueno, ahí no hay, creo yo, mucho problema. Así que bueno, lo comento simplemente, se aplica el teorema de Pitágoras
para despejar a D, conocer a D en términos del radio de la rueda y la altura del escalón. Como repito, la fuerza mínima que estamos buscando se obtiene cuando la torca total es 0, pues despejamos de aquí arriba y ese sería nuestro resultado entonces. Bien, ¿dudas o comentarios sobre el análisis de este ejercicio? Entonces, profe, lo igualó a 0 para determinar la fuerza mínima. Es correcto. Aquí la condición es que la fuerza que estamos buscando de todas las fuerzas posibles, aquella que sea la más pequeña. Así que la fuerza, digamos, a ver, ¿qué significa que sea algo el más pequeño, que sea lo mínimo? Que de todas es la más pequeña, digamos que es la que está hasta abajo, si logramos enlistar las fuerzas. Está hasta abajo. Todas las fuerzas por arriba de este valor van a generar torca. Pero estamos buscando justamente la más pequeña. Así que, ¿cuál es el menor valor que se puede tomar la torca en valor absoluto? Pues 0. La torca en valor absoluto o en módulo, el menor valor que puede tomar es 0. Recordemos que una torca negativa, por ejemplo, una torca de menos 1.5 Newton metro, no es una mínima. El signo menos simplemente indica dirección de rotación. Pero en valor absoluto, esto no es el menor valor. Así que cuando la torca es 0, ese es el menor valor que puede tomar en valor absoluto. Y esa es la condición que necesitamos para encontrar esa fuerza mínima. Cualquier fuerza por arriba de ese valor ya produce una torca y evidentemente la rueda va a girar y va a subir el escalón. No sé si con esto último ya se resuelve cualquier duda que pudiera haber surgido con el análisis de este problema. Sí, profe. Muy bien. Bueno, a ver aquí. Ah, sí, faltaba ver ese problema. Bien, en este problema que tenemos en la pantalla, justamente vamos a utilizar algunas de las ideas que se comentaron anteriormente. Es el problema de una varilla giratoria. En este caso, se tiene una varilla uniforme de masa M y longitud L que puede girar libremente. Aquí nos especifica, es decir, ignoramos la fricción con respecto a una articulación fija o pivote. Aquí está este pivote. Así que
esta varilla puede, pues, descender, bueno, rotar hacia abajo sobre esta bisagra, sobre este pivote. Algo importante que hay que notar que la varilla es uniforme. Eso ya en palabras nos está dando mucha información. Bueno, la varilla se mantiene en una posición horizontal, como vemos en la figura, y luego se suelta. En este momento, cuando usted ya no ejerce fuerza para sostenerla, digamos que ya está libre, determine la aceleración angular de la varilla y la aceleración lineal de la punta de la varilla, su extremo libre, suponiendo que la fuerza de gravedad actúa en el centro de masa de la varilla, como se indica. Muy bien. El inciso A nos piden la aceleración angular, así que pues no hay otra forma de calcularlo. Si conocemos qué fuerzas están produciendo esta aceleración angular, más que aplicar la segunda ley de Newton para rotaciones. Así que vamos a tener lo siguiente. A partir de la segunda ley de Newton, sabemos que la aceleración angular es igual a la torca que produce dicha aceleración angular dividido por la inercia rotacional que tenga ese objeto respecto al eje de rotación. Hay que tomar esto muy en cuenta siempre. La inercia rotacional no es una cantidad fija, sino que siempre va a depender del eje de rotación alrededor del cual esté girando cierto objeto. Por esa razón es que existen estas tablas. Una placa rectangular, por ejemplo, no siempre va a estar girando por su punto central y con un eje perpendicular al plano de la placa, sino como sucede con la puerta. El eje de rotación es paralelo al lado más largo. Como justamente está sucediendo con la varilla no necesariamente siempre va a estar girando alrededor de un eje que pasa por su punto central, sino como es en este caso, va a estar rotando alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Así que la inercia rotacional que se ajusta a ese caso es esta que tenemos aquí, 1/3 de la masa por el cuadrado de la longitud total de la varilla. Hay que tener mucho cuidado con no caer en ese error de pensar que la inercia rotacional siempre es la misma para todos los problemas. Bien, pues, ¿qué tenemos aquí? La torca, para empezar, va a tener signo negativo, porque la única fuerza que va a estar actuando sobre la varilla para hacer que gire es justamente su peso. Y este peso, podemos ver aquí, va a hacer que esta varilla gire de esta manera. Como este es el eje de rotación, está en ese pivote, es el eje de rotación, podemos ver que respecto a este eje, la rotación va a ser a favor de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. Y por esa razón, pues tenemos aquí una torca negativa. Bien, adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, como ya dijimos, el peso de la varilla es la que produce la torca, que la va a poner a girar. ¿Y cuál es el brazo de palanca o la distancia que hay entre el pivote y el punto de aplicación de esta fuerza? Pues justamente L medios. Porque, como sabemos, la varilla es uniforme. Eso es la parte importante que mencionaba a la hora de leer el problema. El enunciado nos decía, una varilla uniforme. ¿Y esto de uniforme qué implica? Que la masa de la varilla está uniformemente distribuida en toda su longitud y, como demostramos ya en varias clases anteriores,
el centro de masa para esta estructura tiene que estar justamente a la mitad. Por esa razón el vector peso se dibuja justamente en ese punto. Bien, pues ya tenemos toda la información. La inercia rotacional corresponde a una varilla que gira alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Así que, pues haciendo la división de estos dos valores, encontramos que la aceleración angular que va a experimentar esta varilla durante su descenso o durante esa rotación es de menos 3 medios de la aceleración debida a la gravedad entre su longitud. El signo negativo, pues evidentemente nos recuerda a que, pues como ya habíamos comentado, la rotación va a ocurrir a favor de las manecillas del reloj. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre el desarrollo de el primer inciso? No, profe. Muy bien. Y bueno, finalmente, ¿cómo encontramos la respuesta a la pregunta del inciso B? ¿Cuál es la aceleración lineal de la punta de la varilla? Este extremo libre va a experimentar una aceleración tangencial. ¿Cómo encontramos el valor de dicha aceleración lineal o tangencial? Pues sabemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Muy bien. Y en este caso, ¿cuánto estaría midiendo ese radio? Sería L. Así es. Sería el radio que estaría describiendo esta varilla a la hora de descender. Tendría el valor de su longitud. L. Muy bien. Así que para el inciso B, lo único que habría que hacer es esa aceleración que ya tenemos, multiplicarla por el largo de la varilla. Y ya de manera inmediata tenemos el valor de la aceleración tangencial o lineal. Que como podemos ver,
es un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad, menos 3 medios de g. Bien, pues con esto estaríamos dando por concluido este ejercicio. Aquí, entonces, hay que recordar muy bien. El vector peso, hablando concretamente de este vector, cuando se considera un objeto real, con alguna forma definida, este vector se dibuja siempre actuando sobre el centro de masa de ese objeto. Aquí, como es una varilla uniforme, sabemos que su centro de masa está en el punto medio, así que por esa razón se dibujó en el esquema al vector peso actuando justamente en la parte central de la varilla. Si la varilla no fuese uniforme, tendríamos que ubicar primero su centro de masa y en ese punto es en el que dibujamos el vector peso. Bien, ¿alguna pregunta final o comentario sobre lo que revisamos este día? No, profe. Muy bien. Bueno, pues faltaría por ver un tema, pero ese tema ya no lo vamos a ver, digamos, en clase. Este último tema que tiene que ver con movimiento rotacional y traslacional va a aparecer ya en las notas para que lo puedan consultar. Así que bueno, de cualquier manera, en los videos del semestre pasado, este tema sí se ve en los videos, así que pueden encontrar en los últimos videos de las listas de reproducción justamente este tema. Aquí para ya, digamos, esta es nuestra última semana de clases, entonces para dar este tiempo para preparar los temas para el tercer parcial, que no son pocos, son varios temas los que hay que preparar para el examen del tercer parcial. Entonces es que prefiero cortar o terminar nuestro curso en este punto. El último tema no es complicado de revisar. Lo único que toma en cuenta ahora es que, por ejemplo, cuando se aplica la conservación de la energía cinética, perdón, la conservación del momento de la energía mecánica, en la parte de energía cinética hay una parte nueva. La parte de las rotaciones. Realmente es el único cambio que aparece en la conservación de energía mecánica. Y hay que recordar que si tenemos un movimiento traslacional y un movimiento rotacional, la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular a partir de esta ecuación. Así que podemos dejar todo expresado en términos ya sea de la v o de omega, dependiendo de lo que nos pida el problema. Así que realmente el último tema es como un repaso de la energía, de la conservación de energía mecánica. Repito, con el único agregado de que la energía cinética va a tener dos presentaciones. Energía cinética traslacional, la que ya veníamos conociendo
desde el segundo parcial, más una parte que tiene que ver con la energía cinética rotacional. Así que bueno, ya encontrarán esta parte en las notas junto con algunos ejercicios resueltos para que pues les sirva de apoyo. Así que bueno, pues damos por terminado de manera oficial nuestro curso el día de hoy. Así que pues no me resta más que indicar que se preparen bien para el examen. Va a estar algo pesado en el sentido de que son varios temas que hay que cubrir, así que al menos habrá un ejercicio por cada uno de los temas vistos. Desde conservación de energía mecánica, ese tema ya no se tocó en el segundo parcial, así que se pasa para el siguiente, para este que se va a resolver en los siguientes días. Conservación de energía mecánica, lo que tiene que ver con impulso y momento lineal, conservación del momento lineal, colisiones sobre todo, ya sea elástica o inelástica, centro de masa y lo relacionado con cinemática rotacional, que incluye cálculo de inercia rotacional y dinámica rotacional, que es esto último que revisamos sobre la torca y su relación con la aceleración angular. ¿Preguntas o comentarios sobre esta información que acabo de mencionar? No, profe. Muy bien. Bueno, pues damos por terminada nuestra sesión de este día, así como nuestro curso también. Profe, ¿Sí? entonces el que nos encargó ver también va a venir del examen. Es posible. No está de más repasarlo, porque de hecho es como una aplicación de lo que vimos en bueno, justamente un repaso de la conservación de energía mecánica. Así que realmente lo que este último tema es una generalización de la conservación de energía mecánica, porque ya incluye todo. Los dos tipos de energía que se pueden presentar, potencial gravitacional o potencial elástica, y las dos energías cinéticas que se pueden tomar en cuenta en un movimiento ya más real, que es traslacional y el movimiento rotacional. Así que si se repasa este último tema que quedaba pendiente, se estaría repasando también la conservación de energía mecánica que vimos ya hace tiempo, hace varios meses. Así que yo sugiero repasar también y se estaría repasando los dos al mismo tiempo. Ok, profe. Muy bien. Bueno, pues no sé si queda algo más pendiente por comentar. No, eso es todo. Muy bien. Bueno, pues entonces nos estamos escuchando nuevamente ya en la parte del examen. Ya en el Classroom ya aparecen las fechas importantes para el examen del tercer parcial y para el examen del extraordinario. Todavía está pendiente si se hace el 24 o el 25. Todo va a depender de si, por ejemplo, me parece que el 24 es miércoles o viernes o jueves, no recuerdo. Pero bueno, el punto es que va a depender mucho de si con otras materias no se cruzan. Ok. Entonces, si hay manera, por ejemplo, de que se pase al viernes, que creo que es el 25, pues sería el 25, siempre y cuando, repito, no se cruce con otras materias. Si hay alguna materia
con el que tienen que presentar algún examen extraordinario o alguna evaluación o algo por el estilo, pues entonces evitamos esa fecha y la trabajamos el 24. Pero bueno, lo vemos viendo después del tercer parcial. Ok, profe. Muy bien. Bueno, pues hasta luego, buen inicio de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.